Buenas noches, estimados maestrantes. Bienvenidos a la primera webconferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Esta noche voy a mostrarles la guía de actividades de la fase número 2 y luego vamos a ver unas diapositivas relacionadas con la temática de esta fase número 2. Voy entonces a proceder a compartir pantalla con ustedes. Bueno, antes de comenzar, quiero mostrarles el equipo que yo creé en Microsoft Teams. Aquí en la parte inferior izquierda hay una franja color gris donde están los iconos de pues, diferentes, digamos, elementos de Microsoft Teams, como son la actividad, el chat, las tareas, equipos, calendario, ¿sí? Y llamadas. En el de equipos, allí pues ustedes van a encontrar un logo, pues como este que está acá, es como una curva normal, pero hecha con un histograma que tiene la forma de una distribución normal, y se llama Fin Inter y MDOS, o sea, Mercados Fin Glob, o sea, Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales, 16-04 de 2025. Ahí ustedes van a encontrar lo que yo publico con regularidad, tanto en el foro de noticias como en lo que les envío al correo interno del curso, pues también lo publico acá. Aquí está en orden cronológico. Ustedes pueden ir viendo todos los mensajes que yo he plasmado acá, desde el mensaje de bienvenida, las normas APA séptima edición, unas actitudes positivas hacia la vida, la invitación a la primera sesión Aprendiendo con mi tutor, que eso fue el pasado 26 de agosto. También está un material, no, perdón, el enlace de grabación de la primera sesión de Aprendiendo con mi tutor. Tenemos la invitación a la primera webconferencia, que es hoy, 12 de septiembre. Y bueno, y también puse allí la invitación al primer CIPAS de Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales, que está programado para el próximo miércoles, 17 de septiembre. Bueno, ya visto esto, bueno, aquí dentro del curso, esto es dentro del campus virtual, pues vamos a buscar la guía de actividades de la fase número 2. Aquí podemos ver que estamos bajando en la sección Aprendizaje y Evaluación en el momento intermedio, ¿sí? Se encuentra la fase 2. Ahí le vamos a dar clic en este símbolo más que está a la izquierda, azul con blanco. Ahí se despliegan unas opciones. La que vamos a escoger es la primera, que es la que dice Guía de Aprendizaje Fase 2, Evaluación de Política Comercial, Comercio y Economía Internacional. Al darle clic a esa carpeta, bueno, aquí vamos a observar unos documentos anexos, ¿cierto? Son 5 documentos anexos que corresponden a 5 casos. Los dos primeros, es decir, anexo 1, caso de estudio de Internationalization or Not of the Chinese Renminbi. Renminbi, recuerden que es la moneda que se maneja internamente en China, la República Popular China. Y el anexo 2 se denomina caso de estudio Global Remittances, ¿sí? Bueno, esos son los únicos dos casos que están en inglés, deben escoger al menos uno, y hay 3 en español. El anexo 3, que es caso de estudio Pictronics abordando la exposición monetaria. Anexo 4, caso de estudio preguntas planteadas sobre el club Cisco Systems. Y anexo 5, caso de estudio en la biosfera industrial, solo los más fuertes sobreviven. Entonces deben escoger mínimo 2 casos, de los cuales uno tiene que ser en inglés. Uno de estos dos deben ustedes escogerlo para pues, desarrollarlo. Vamos a darle clic a este botón que dice descargar PDF. Ahí estamos observando entonces la información de esta guía de aprendizaje fase 2, evaluación de política comercial, comercio y economía internacional. El momento de evaluación es el intermedio, el puntaje máximo son 100, empezó el 2 de septiembre y finaliza el 29 de septiembre. Aquí tenemos debajito lo que es el resultado de aprendizaje, ¿sí? De esta, pues, resultado de aprendizaje de esta guía de aprendizaje. ¿En qué consiste la actividad? Pues leer y responder en forma justificada las preguntas de 2 casos de estudio de entre 5 casos disponibles, de los cuales al menos un caso debe ser en inglés, que pueden ser anexo 1 o anexo 2.
Todos los casos se encuentran alojados en la carpeta guía de aprendizaje fase 2 como anexos, ya lo vimos, relacionados con gestión financiera internacional, exposición monetaria, inversión extranjera directa, comercio internacional, etc. Para el desarrollo de estas actividades se requieren pues, que ustedes visualicen este material que se encuentra allí, esos enlaces, el documento de Medina Romero, las teorías de la actividad comercial exterior en la evolución del pensamiento económico. Tenemos también el de Daniels, Sullivan y Redabo. Este documento se llama Negocios Internacionales, Ambientes y Operaciones, editorial Pearson Education. Bueno, tenemos allí otros más. Luego dice debajo, para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos. Paso 1, consultar y leer el material de lectura. Perfecto, correspondiente pues a la fase 2. Paso 2, cada estudiante elige 2 casos de estudio, ya lo vimos, ya lo explicamos. Ahí están los 5 casos disponibles o los 5 anexos. Paso 3, cada estudiante deberá ingresar al foro colaborativo para realizar su presentación personal, anunciar los 2 casos de estudio seleccionados, procurando que no sean los mismos elegidos por algunos de sus compañeros. Y paso 4, elaborar un informe escrito, ¿sí? Es lo que van a entregar en formato Word PDF, que incluirá portada, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿sí? De lo que están desarrollando de cada uno de esos casos, ¿no? Deberá también incluir el enlace de grabación del video que se menciona a continuación. Cada estudiante elabora un video con una duración máxima de 12 minutos sobre uno de los 2 casos seleccionados, para lo cual pues deberá seguir la siguiente estructura. Y tenemos ahí presentación del estudiante, un minutico, con detalle de nombre, apellidos, profesión. Puedes ampliar un poco la información sobre su experiencia laboral. Introducción 2 a 3 minutos, desarrollo 6 a 7 minutos y conclusión un minutico. Bueno, 1 a 2 minuticos, no más de 2. Y bueno, no sería más. Por este lado, vamos entonces a ver las diapositivas que elaboré para ustedes. Aquí las tenemos. Reviso un momento el celular porque me estaba sonando. Ya. Bueno, ahorita lo revisamos. Aquí tenemos entonces esta diapositiva que hemos denominado Políticas de Competitiva, Propiedad Intelectual, Inversión Extranjera Directa. Hoy es viernes 12 de septiembre de 2025. Mi nombre es Andrés Ricardo Riveros. Me encuentro ubicado en el SEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá, en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Bueno, empecemos entonces con esta pregunta. ¿Qué es el comercio exterior? Pues el comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios fuera de las fronteras geográficas nacionales, de manera que las partes involucradas en la transacción comercial se encuentran en diferentes países. Su principal objetivo es pues, satisfacer la demanda de los consumidores locales aprovechando los beneficios o productos que pueden ofrecer en otros países. El comercio exterior no solo amplía la capacidad del mercado interno y brinda acceso a una mayor variedad de productos provenientes de terceros países, sino que permite vender en mercados extranjeros los excedentes cuando la producción supera la demanda interna, por lo que contribuye al crecimiento de la economía nacional. En Colombia, por ejemplo, las exportaciones de bienes en 2021 marcaron un máximo histórico anual, superando por primera vez los más de 300.000 millones de euros, según los datos de comercio exterior de mercancías brindados por aduanas, información de aduanas. Por otra parte, las importaciones también alcanzaron 342.000 millones de euros, marcando otro máximo histórico anual, lo cual revela que el comercio exterior ha contribuido significativamente al crecimiento del PIB. Pero como podemos observar, pues se está importando más de lo que se está exportando. Eso pues a la larga no es muy bueno. ¿Cuál es la principal diferencia entre el comercio exterior y negocios internacionales? Pues en general ningún país es completamente autosuficiente, Colombia tampoco, sino que depende de otras naciones para importar las materias primas o mercancías que necesita y exportar los productos y servicios más abundantes dentro de su territorio que tienen más demanda en el exterior. Esta interdependencia da lugar a 2 tipos de comercio que se complementan: el comercio exterior y el comercio internacional. La diferencia entre comercio internacional y comercio exterior radica en la amplitud de ambos conceptos y su alcance geográfico. El comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, mientras que el comercio exterior se refiere fundamentalmente a las transacciones de un país con el resto del mundo. Ojo, de un país, transacciones de un solo país, por ejemplo Colombia, con el resto del mundo. Eso es comercio exterior. Por consiguiente, los negocios internacionales abarcan un ámbito mucho más amplio, ya que se refieren a las transacciones comerciales que se realizan en el mundo. En cambio, el comercio exterior ocupa un espacio más restringido y limitado a las relaciones de un país con otro.
Es decir, mientras el comercio internacional tiene un alcance global, el comercio exterior se circunscribe a la relación comercial de una nación con otras. Otra. Políticas de competitividad, pues el avance de los países de la región en sus procesos de estabilización ha llevado a las decisiones de políticas y empresarios a prestar cada vez más atención a la competitividad de las actividades productivas y a los factores y políticas que la determinan. La estabilidad ha hecho explícitos los niveles de algunas variables reales que, en condiciones de variaciones extremas de precios, eran difíciles de cuantificar. Esta mayor transparencia a las condiciones de mercado, aunada a la creciente competencia derivada de los procesos de apertura comercial, pues ha puesto en manifiesto las fortalezas y debilidades competitivas de las empresas de la región y ha llevado en numerosos países a replantear la necesidad de aplicar políticas que contribuyan a reducir los costos de los procesos de ajuste microeconómico. De las políticas sectoriales a las políticas de competitividad sectorial. En la mayoría de los casos se persigue aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos o modificar en el margen la dotación original de ellos, más que generar nuevos sectores para completar el cuadro de insumo-producto, como tantas veces se señaló en el pasado. Junto con ese cambio en el foco de las políticas, se ha ido reconociendo el papel clave de la dotación actual de recursos productivos en el aumento de la eficiencia de las actividades existentes y en el desarrollo de otras nuevas. Si bien se sigue considerando que la creación de ventajas comparativas dinámicas es el elemento determinante de la competitividad a largo plazo, pues las acciones previstas para el futuro inmediato tienden a concentrarse en mejorar el desempeño de mercados altamente imperfectos, como son los de desarrollo de recursos humanos y de tecnología. Katz, 1993. La progresiva especialización de la región en la producción y exportación de insumos de uso generalizado, pues con gran contenido de recursos naturales, y relativamente poco valor agregado es un resultado directo de la prioridad asignada a ventajas comparativas actuales. Guerreri, 1993. Incluso en países con procesos de estabilización muy avanzados como México y Chile, ha habido grandes dificultades para elevar más el valor agregado en las exportaciones y las ventajas comparativas, como las de localización, bajo costo de la mano de obra o abundancia de recursos, tienden a determinar una parte muy importante de los flujos de exportación. El papel de estas ventajas se fortaleció por la necesidad de acrecentar las exportaciones para hacer frente a los pagos de intereses de la deuda externa que no eran cubiertos por la drástica reducción de importaciones y también por la mala experiencia que muchos países de la región tuvieron con políticas de desarrollo sectorial a finales de los años 70 y comienzos de los años 80. En el contexto actual, las políticas de alcance estrictamente sectorial se han concentrado en casos de necesaria reestructuración derivados del agotamiento de algunos recursos naturales, por ejemplo, la minería del carbón en Chile, en, en, en cambios de las estructuras de costos y en la disponibilidad de insumos y bienes finales surgidos de procesos de integración al mercado mundial o a mercados regionales, como industrias textiles y de confección, calzado de México, ¿sí? O de procesos de concertación con el sector privado, que se han podido desarrollar con más eficiencia a nivel de cámaras sectoriales que a nivel de la industria en su conjunto, pues la política automotriz en Brasil es un gran ejemplo. Este acotamiento del alcance de las políticas sectoriales se ha llevado adelante con más eficiencia en países con mercados no demasiado pequeños y con una estructura productiva relativamente diversificada. Por el contrario, en países con mercados menores, la definición de prioridades sectoriales continúa siendo un mecanismo imprescindible para la asignación de recursos, incluso en el caso de políticas de tipo neutro. Así, por ejemplo, en un país como Jamaica, con un mercado pequeño y poca diversificación de la estructura productiva, pues es necesario establecer prioridades a nivel de grandes sectores para decidir lo que debe hacerse para desarrollar los recursos humanos, más allá de la educación básica y para la difusión de tecnologías. En caso contrario, la capacitación se traducirá en emigración de mano de obra calificada y desperdicio de los esfuerzos de difusión, que es lo que muchas veces ha pasado y está pasando en Colombia. Políticas y líneas de acción. Pues es posible plantear un conjunto de medidas que tiendan a mejorar la formulación de las políticas de competitividad en la región y contribuyan a avanzar en la solución de los problemas de implementación y evaluación. Primero, prevenir una histéresis de la base tecnológica derivada de las políticas de ajuste. Aunque ha habido recuperación reciente, la mayoría de los países de la región exhibe un crecimiento inferior al histórico debido a los efectos de los shocks externos y de los problemas macroeconómicos internos.
Más grave aún es que esto puede tener efectos a largo plazo. De hecho, el esfuerzo tecnológico de recursos humanos en la región es todavía muy inferior al de sus competidores. Hay pérdida de capacidad interna de ingeniería en varios países y la respuesta innovadora de las empresas es heterogénea o dual e insuficiente para reducir el rezago, por todo lo cual es preciso evitar caer en una situación de lento crecimiento y debilidad tecnológica. Por ello sería necesario reasignar muchos de los recursos disponibles al refuerzo de la competitividad de las empresas, así como de las instituciones que proveen los factores sistémicos que la determinan. En ese contexto, los procesos de liberalización y de regulación en curso pues, pueden tener efectos opuestos. Si los empresarios perciben un fuerte compromiso público y social con la competitividad, pues pueden verse inducidos a efectuar mayores esfuerzos para insertarse en la economía internacional. Si por el contrario las empresas piensan que ese compromiso no existe o es débil, pues la apertura y la desregulación pueden desalentar nuevas actividades productivas y hacer que el capital se mueva hacia las importaciones, los servicios, el comercio o la actividad financiera. Segundo, implantar políticas de competencia que vayan más allá de la apertura comercial. La región casi no tiene experiencia en la aplicación de políticas de competencia, lo que puede explicar parte de su rezago tecnológico aún en periodos de alto crecimiento. Las políticas de competencia en la región deberán orientarse a impedir prácticas anticompetitivas y no a combatir ciertas estructuras de mercado. Los tamaños de mercado prevalecientes en la región podrían hacer extremadamente ineficiente una política basada en la oposición a la gran empresa. Lo que es necesario es impedir que prácticas basadas en el poder que da el tamaño puedan ser usadas para impedir la entrada de nuevos oferentes o de oferentes de productos sustitutivos. Tercero, prestar atención a la oferta, la demanda y los agentes de enlace. Los lineamientos de política planteados por la CEPAL para desarrollar la infraestructura tecnológica y de recursos humanos, CEPAL 1992, continúan siendo válidos, en especial en lo referente a la necesidad de un enfoque integral que tenga en cuenta simultáneamente los factores que inciden en la oferta y la demanda de sus servicios, así como en los agentes institucionales que las vinculan. Esto ayudaría a resolver la contradicción entre enfoques de política que se concentran de preferencia en los factores determinantes de la oferta, descuidando los elementos que inciden en la demanda empresarial, y otros que consideran casi exclusivamente la demanda, sin prestar la debida atención al fortalecimiento de la oferta. La alternancia de tales enfoques en los centros decisorios ha conducido a una situación en la que la oferta de servicios tecnológicos y de capacitación es reducida y en la que incluso para esa oferta reducida no hay demanda por parte de las empresas. Mejorar la oferta de los apoyos sistémicos a la competitividad. Estos apoyos, entre los cuales se encuentran la oferta de energía eléctrica, telecomunicaciones e infraestructura de transporte, tienen una importancia creciente, pues como se ha señalado atrás, los productores de insumos que hacen uso intensivo de capital y de economías de escala cada vez tienen más peso en la producción y las exportaciones de los países de la región. La oferta de los servicios señalados tiene un obvio carácter de bien público derivado de las fuertes externalidades que ofrecen al conjunto de actividades productivas. Las indivisibilidades que se asocian a los grandes volúmenes de la inversión involucrados llevan a que esa oferta se dé en condiciones de rendimientos crecientes y con estructuras de propiedad y control monopólicas o concentradamente oligopólicas. Es imprescindible entonces desarrollar marcos regulatorios adecuados que fijen las normas de difusión de los efectos sistémicos que emanan de las tarifas y los ritmos de modernización de la infraestructura. Por otra parte, el mayor dinamismo de las inversiones en infraestructura, tanto para compensar la fuerte caída de los años 80 como para disminuir la diferencia existente en la disponibilidad de servicios per cápita entre la región, por un lado, y los países desarrollados y algunos de industrialización reciente, por otro, abre importantes oportunidades para impulsar la oferta nacional e interregional de los servicios de ingeniería pues, correspondientes. Esta oferta tendría considerables efectos de arrastre en las industrias productoras de insumos y bienes de capital para la construcción y la ingeniería pesada. Quinto, apoyar la formación de alianzas estratégicas entre grandes empresas nacionales y líderes tecnológicos internacionales, como en la India, por ejemplo, con Tata. Las grandes empresas nacionales y extranjeras desempeñan un papel de liderazgo en la industria de la región. Aunque los gobiernos tradicionalmente han apoyado a las grandes empresas nacionales y han eliminado la mayoría de las regulaciones que antes trataban a la inversión extranjera, solo unos pocos han apoyado claramente alianzas entre ambos tipos de empresas que impliquen transferencia o desarrollo de tecnología. Experiencias recientes como las de Chile y México muestran
la extrema importancia de alianzas para conformar el patrón industrial que prevalecerá en el futuro, un claro compromiso de los decisores de política con la tarea de impulsar las alianzas empresariales es uno de los mecanismos más importantes para lograr una mejor inserción en el mercado internacional. Sexto, apoyar los esfuerzos de los empresarios para modernizar sus asociaciones. Gran parte de las organizaciones empresariales en la región se desarrollaron en un periodo en que su función básica era garantizar a sus afiliados niveles altos de protección y un buen acceso a las instancias decisorias y a los contratos públicos. Su eficiencia en el cabildeo era el criterio fundamental para medir el éxito de los representantes empresariales frente a sus representados. En un nuevo contexto competitivo caracterizado por apertura comercial y mayor competencia, pues tales funciones han perdido importancia, eliminando en algunos casos la razón de ser de algunas organizaciones. Por lo tanto, las asociaciones empresariales más modernas han buscado transformarse en proveedoras de servicios para sus afiliados, en especial en áreas vinculadas al suministro de información, la consolidación de esfuerzos en comercio y transporte y el análisis económico y empresarial. Estas actividades traen consigo importantes externalidades y deben ser apoyadas como propulsoras de mejores niveles de eficiencia en la región. Un mecanismo que ha mostrado ser especialmente útil para lograr tales fines es el de facilitar el mutuo conocimiento de experiencias de modernización entre líderes empresariales a fin de que pues, puedan evaluar opciones y tener acceso a la asesoría pertinente, como lo muestra la experiencia de algunas cámaras empresariales venezolanas. Más aún, a medida que las organizaciones empresariales se modernizan, comienzan a tener actividades similares a las que las políticas modernas de competitividad deben impulsar, transformándose así en potenciales agentes de implementación de esas políticas. Los anteriores lineamientos pueden trazar el marco para un amplio conjunto de acciones de política en las áreas de la tecnología, desarrollo de recursos humanos, promoción de exportaciones y desarrollo de infraestructura. La diferencia de productividad total de los factores entre las prácticas productivas medias de la región y las predominantes en los países desarrollados es de tal magnitud que en las acciones destinadas a fortalecer la competitividad tecnológica, pues media, de las empresas de la región, la difusión tecnológica debe cumplir un papel más importante que la generación de nuevas tecnologías. Entonces, según CEPAL 1994. A continuación se enumera un conjunto de acciones que deben efectuarse en el actual contexto económico e ideológico de la región, en lo referente a innovación y difusión de nuevas tecnologías, dos áreas esenciales para aumentar la competitividad empresarial. Bueno, ahora tenemos poner en marcha programas para acelerar y masificar la difusión de las mejores tecnologías en uso, como se hizo durante la reconstrucción europea con el programa de asistencia técnica del famoso Plan Marshall. Sería conveniente establecer programas para cofinanciar visitas de mediana duración entre 4 y 8 semanas de empresarios, ingenieros, capataces y dirigentes sindicales de los distintos sectores productivos a plantas en el exterior, perdón, que utilicen las mejores tecnologías disponibles y para difundir posteriormente los resultados de las empresas de su país. En el caso europeo, con un costo muy bajo, aproximadamente 20 millones de dólares de hoy por país, para enviar entre 20 y 40 personas de cada uno de 50 sectores, pues se lograron aumentos de productividad de entre un 25% y un 50%, con muy poca inversión adicional. Se deberían esperar aumentos similares o aún mayores de efectuarse un programa similar en los países de la región, ya que la diferencia entre la productividad total de los factores en los países desarrollados y en la región es posiblemente superior a la existente entre Estados Unidos y Europa a finales de los años 40. Segundo, continuar mejorando los sistemas y redes de información tecnológica y la gestión tecnológica. Para la asistencia a sistemas de información eficientes y a bajo costo para los usuarios es un complemento imprescindible de los esfuerzos de concientización y modernización empresarial. Por otra parte, es imprescindible desarrollar una infraestructura informativa que posibilite realizar estudios sectoriales de manera continua para seguir los cambios que se producen en la frontera tecnológica internacional. Exponer sostenidamente a los productores de la región a la información disponible a nivel internacional, pues ayuda a conectarlos con la experiencia de empresas que utilizan la mejor tecnología disponible y complementa la propuesta contenida en el CISO anterior. Tercero, mejorar las condiciones de financiamiento del desarrollo tecnológico de las empresas. Los fondos orientados a la promoción del desarrollo tecnológico en la mayoría de los países de la región, pues no disponen de recursos significativos frente a los requerimientos totales de la modernización productiva. No obstante, pueden cumplir un papel demostrativo de la rentabilidad potencial que el financiamiento de la inversión en tecnología puede tener para la banca privada y servir para aprender y enseñar cómo evaluar el riesgo tecnológico. Las condiciones de financiamiento deben dejar en claro su apoyo a las economías externas derivadas del desarrollo de tecnología. Habría que evaluar las ventajas y desventajas de otorgar condiciones preferenciales en las tasas
de interés, por un lado, o de asumir parte o la totalidad del riesgo tecnológico, por otro. Asimismo, se debería, ¿cierto? Eh, tender a reducir el margen de intermediación para la banca comercial en las operaciones de crédito tecnológico, pues su alto nivel disminuye la demanda de crédito del sector empresarial. Además, habría que reforzar los mecanismos tradicionales de financiamiento de prototipos y plantas pilotos para facilitar así la transición empresarial desde la etapa de investigación precompetitiva a la instalación y puesta en marcha de las plantas, prestando especial atención a las necesidades y limitaciones de las pequeñas y medianas empresas. También dar estímulos fiscales directos a las actividades de investigación y desarrollo de empresas que introduzcan innovaciones. Un tipo de programa que se ha ensayado con éxito en Singapur, ¿sí? Según LIM 1993, otorga incentivos a las primeras empresas que introducen tecnologías significativamente novedosas en su rubro, tanto para reducir costos como para mejorar la calidad. Esto porque en última instancia la empresa que primero aplica una tecnología nueva e idónea en un país es de hecho una innovadora y genera externalidades que las demás empresas pueden aprovechar sin ocurrir en costos o riesgos de igual magnitud. Y cuarto, transferir a nivel operativo la experiencia de instituciones de apoyo a la actividad tecnológica de las empresas en la región. Como se señaló anteriormente, esta experiencia es amplia y aunque los expertos en cuestiones tecnológicas lo conocen bien, no ha permeado los organismos de decisiones de política, especialmente en países medianos y pequeños. El impacto real de centros tecnológicos a nivel de rama industrial, incubadoras tecnológicas, parques tecnológicos, formas de vinculación entre universidades, empresas y mecanismos alternativos de financiamiento, pues aún no ha sido debidamente evaluado ni difundido, como para que influya en la toma de decisiones. De esas actividades, cada país podrá tomar los elementos adecuados a los recursos de que dispone, su capacidad de absorción de nuevas tecnologías, a su experiencia previa con cada instrumento y a la cultura empresarial predominante en los diversos sectores. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere participar leyendo esta diapositiva? Bueno, ¿qué es y cómo opera la propiedad intelectual? La propiedad intelectual o PI cubre distintas categorías de derechos y comprende instrumentos legales e institucionales que protegen bajo determinados requisitos las creaciones del intelecto o de objetos vinculados a una actividad creativa. No obstante, no toda la propiedad intelectual está necesariamente relacionada con la creatividad o la innovación. En algunos casos se protege solo la inversión económica necesaria para establecer, organizar y facilitar el acceso a determinada información o las características que hacen a un producto de una determinada región, por ejemplo, calificar como una indicación geográfica. La propiedad intelectual, fruto de su evolución histórica, cubre hoy en día un número cada vez más creciente de disciplinas y actividades económicas, artísticas y entretenimiento. Perdón. Mm, Siguiendo una distinción clásica, la propiedad intelectual comprende básicamente dos grandes ramas: el derecho de autor y los derechos conexos ampara tanto las creaciones en los ámbitos literarios y artísticos como los derechos de la propiedad industrial que protegen las invenciones, o sea, patentes, certificados de autor y modelos de utilidad. Los signos distintivos, marcas, ¿sí? Las indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, los dibujos y diseños industriales, las variedades vegetales y la protección de la competencia desleal, incluida la información no divulgada. Mientras la propiedad intelectual es el género, tanto el derecho de autor y los derechos conexos como la propiedad industrial constituyen la especie. Ambas ramas de la propiedad intelectual no solo cubren objetos de protección diferentes, sino que también lo hacen de una manera y con una extensión distinta. Mientras el derecho de autor protege las obras literarias y artísticas por el solo hecho de su creación, la protección que brinda la propiedad industrial requiere normalmente que la autoridad pública verifique la existencia de determinados requisitos formales y o sustantivos para otorgar una protección. En cuanto a la duración de la protección, si bien es cierto que en ambos casos existe normalmente una protección temporal, el derecho de autor protege la obra en el caso de personas naturales durante toda la vida del autor y hasta un determinado número de años después de su muerte.
en tanto que la duración mínima otorgada por la propiedad industrial puede variar entre 7 y 20 años, dependiendo de la categoría del derecho de que se trate. ¿Qué es y cómo opera la propiedad intelectual? Pues desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al objeto protegido una restricción importante de movilidad, apropiación, utilización, aprovechamiento económico y por consiguiente de la posibilidad de ser transada en el mercado. La base de la propiedad intelectual radica en que el titular, ¿cierto?, goza de un derecho en virtud del cual puede legalmente excluir a terceros del uso de un bien o servicio, protegido por alguna de sus categorías. Ellos, sin embargo, tienen no solo una limitación temporal, como hemos señalado, sino que además tienen una limitación territorial. La protección otorgada a un titular de un derecho de propiedad intelectual queda generalmente confinada a aquellos estados o territorios donde se ha requerido u obtenido esa protección, particularmente en el caso de la propiedad industrial. Quizás una de las características más sobresalientes de la evolución de las PI haya sido su temprana internacionalización. La propiedad intelectual fue objeto de la preocupación de acuerdos internacionales. Los grandes, los que claramente marcaron las primeras legislaciones nacionales a partir de finales del siglo XIX. Los dos grandes pilares del derecho internacional de la propiedad intelectual fueron y siguen siendo el Convenio de París para la protección de la propiedad, para la protección de la propiedad industrial de 1883, o sea, el Convenio de París, y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, conocido como Convenio de Berna. Ambos convenios no solo siguen, ¿cierto?, plenamente vigentes, sino que sus disposiciones sustantivas han sido incorporadas en tratados multilaterales recientes como el ADPIC, además de en acuerdos bilaterales de propiedad intelectual y acuerdos de libre comercio, celebrados recientemente, tales como aquellos en los que son parte de la Unión Europea, Estados Unidos y EFTA, objeto principal de este informe. La necesidad de internalizar y de armonizar la propiedad intelectual puede que encuentre su mayor fundamento desde el momento en que el comercio de bienes y servicios comienza su propio proceso de internalización y liberalización. Bueno, proliferación de acuerdos de libre comercio. Ello pues hace sentir la necesidad que aquellos bienes que tienen una protección sobre la base del sistema de propiedad intelectual en un territorio determinado no pierden ese privilegio cuando son exportados hacia otros territorios. Ello, ello hace surgir la temprana necesidad de que existieran normas internacionales básicas de protección y probablemente de allí la justificación histórica de los convenios de París y Berna. Como se verá a continuación, el acuerdo ADPIC contribuye a acentuar esta globalización de la PI, intensificada aún más por los ALC. Bueno, la proliferación de los acuerdos de libre comercio. A pesar de discordancias en fuentes y cifras, en estos últimos años se ha producido una proliferación significativa de acuerdos regionales. Se estima que prácticamente todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, excepto Mongolia, estarían vinculados por algún acuerdo regional. Según su reciente estudio sobre los acuerdos regionales celebrados por los miembros de la OMC, se concluye que dos de sus principales características serían que, primero, todos los países, incluso aquellos que eran contrarios a su celebración, han hecho de estos acuerdos un elemento importante de su política comercial. Y dos, un aumento en la complejidad de los acuerdos que en muchos casos establecen un marco regulatorio que va mucho más allá de las normas acordadas multilateralmente. Otro aspecto importante del estudio en referencia lo constituye el hecho de que de los 320 acuerdos notificados al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, y a la OMC, Organización Mundial del Comercio, aproximadamente 200 millones han sido notificados después de 1994. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.
Bueno, ya volvimos. Vamos entonces a continuar. Conforme al Banco Mundial, el número de acuerdos regionales actualmente vigentes supera los 200. Su número habría aumentado 6 veces en los últimos 20 años y serían responsables de más de la tercera parte del comercio global, siendo la Unión Europea y Estados Unidos los protagonistas más activos en este escenario. Según este mismo informe, los acuerdos regionales de comercio con mayor potencial en aumentar los ingresos a nivel nacional y en el tiempo son aquellos diseñados con bajos aranceles externos de tipo nación más favorecida, NMF, escasas excepciones sectoriales, reglas de origen no restrictivas, facilitación del comercio, grandes mercados ex post y reglas que rijan la inversión y la propiedad intelectual adecuadas al contexto del desarrollo. ¿Mm? Los socios comerciales más recurrentes de Estados Unidos se limitan tan solo a 6 países, que juntos representan más del 52% del número de acuerdos bilaterales, que conforme a las cifras precedentes, pues han entrado en vigor. Se trata de Canadá, bueno, eso ahorita cambió completamente, era Canadá, el vecino, el hermano de Norteamérica, de Estados Unidos, que podríamos decirlo, del cual Estados Unidos se aprovechaba porque no lo dejaba desarrollarse. Algunos de ellos, por ejemplo, el desarrollo de la aviación, ¿sí? Por parte de Canadá, debido a un acuerdo interno entre ambos países, le daba, digamos que el liderazgo a Estados Unidos para que desarrollara la aviación y pues Canadá simplemente jugaba un papel como de adopción de ese de esas tecnologías que iba Estados Unidos creando con el paso del tiempo. Pero eso finalizó a partir de este año y sobre todo a causa de una disputa entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Canadá. El gobierno es porque fue tanto el primer ministro eh, Justin Trudeau como Carney, el actual primer ministro, pues quisieron hacer unos cambios, digamos, de raíz por ese incertidumbre que siempre habían tenido esa incertidumbre que habían tenido su economía de depender exclusivamente de Estados Unidos. Ellos ahorita entonces firmaron, bueno, hace unos meses obviamente, firmaron unos acuerdos, por ejemplo, de venta de petróleo con Japón, ¿sí? Que son muy buenos esos acuerdos. También venden petróleo a China en menores cantidades, pero sí. Muchos otros productos de Canadá ahorita tienen bastante acogida en Europa. ¿M? Y, y bueno, también en los mercados asiáticos. Esto ha hecho que pues el comercio con Estados Unidos se haya reducido en forma eh, mm, intensa, en forma bastante intensa, ¿sí? Y además en la parte de turismo, también hemos podido evidenciar que muchos de los turistas europeos y canadienses ya no están viajando hacia Estados Unidos, cosa que hacían anteriormente, sino que están yendo hacia Canadá, ¿sí? Hacia Canadá y también los mismos europeos de todo tipo, no solamente los franceses, también españoles, también italianos, de Europa del Este, británicos, ¿sí? Están yendo hacia Canadá pues porque quieren conocer este país y pues Canadá les está abriendo las puertas para pues atraer las nuevas inversiones, para que conozcan el país, que conozcan pues su regulación, conozcan todo estas diferentes ofertas de inmigración que pues Canadá ha sido muy exitoso administrando y controlando. Bueno, eh, decíamos que entonces estaba Canadá, pues cosa pues que ya cambió. China, también la situación empeoró con China. La Unión Europea, ese sí, otra vez digamos que se recuperó porque inicialmente estaban
estaban bastante marchitadas esas relaciones, pero en una reunión que hubo en Suiza, pues volvió otra vez a, tenemos que decirle, a retomar esas relaciones comerciales con la Unión Europea. Japón, sí, Japón también está bastante sentida y Japón, que era uno de los países que más compraba títulos de tesorería de Estados Unidos, ya no lo está haciendo. Canadá, que también compraba muchísimos títulos de deuda externa, desde hace ya varios años está deshaciéndose de ellos y no está comprando más. ¿Mm? Es más, recientemente, según pues analistas que están metidos en ese campo, están informando que Estados Unidos está teniendo problema para lograr la compra de sus títulos valores a los inversionistas, pues porque la gente tiene incertidumbre sobre esos títulos, puesto que digamos que Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, pues está ganando el odio, ¿sí? De los demás países por esa serie de aranceles que está imponiendo a los demás países del mundo y que pues en definitiva lo que hace es perjudicar al pueblo, ¿sí? ¿Al pueblo de qué? Pues de todo el mundo, tanto los pueblo americano, ¿sí? Que ahora tienen que pagar más porque les colocaron obviamente aranceles a productos que se importaban, como los productos que Estados Unidos exporta a los demás países, pues también esos costos se van a aumentar y pues ese mayor precio lo va a tener que asumir ¿quién? Pues el pueblo. ¿Mm? Bueno, em, sin lugar a dudas que los acuerdos de mayor complejidad, contenido y alcance son aquellos celebrados bajo la política iniciada por el presidente Bush en el 2001. Bueno, esto ya pasó, con el claro objetivo de reforzar las iniciativas de comercio, tanto regionales como bilaterales, y al mismo tiempo reconociendo mayores ventajas a los productores estadounidenses. La propiedad intelectual como objeto importante de estos acuerdos, más allá de los ADPIC. Respecto al objeto de estudio, cabe señalar que en materia de fortalecimiento de los derechos de PI, ¿sí? O sea, política internacional, el esfuerzo de Estados Unidos no se ha centrado solamente en la promoción de acuerdos multilaterales, tales como el acuerdo de los ADPIC, y en la celebración de acuerdos bilaterales con contenidos ADPIC Plus, sino que también en medidas internas complementarias como son la iniciativa STOP, significa Strategy Targeting Organized Piracy, lanzada en octubre de 2004, y la continua aplicación de la sección especial 301.13. Esto constituiría perdón, aquí hay un cambio de título. Principales disposiciones de la propiedad intelectual y la importancia de las ADPIC. Esto constituiría la trilogía básica de Estados Unidos para fortalecer internacionalmente, pues, los PI, detener la piratería y sancionar a los países que no respeten estándares de protección similares a los suyos. Pero esto no sería todo. La agenda comercial de Estados Unidos contiene también un marcado y declarado interés de la administración para apoyar a la industria farmacéutica basada en la investigación y desarrollo, tema que ha ido íntimamente ligado a la PI y se ha constituido en una fuente inagotable de discusión política entre algunos países desarrollados y países en desarrollo. En ese sentido, el acuerdo bilateral Estados Unidos-Australia, por ejemplo, es el primero en su género en incorporar disposiciones relativas a medicamentos, no relacionadas ni con acceso de establecimiento de un grupo de trabajo como medicamentos. En el mismo sentido, side letters o entendimientos especiales en este tema fueron incorporadas en los acuerdos de Estados Unidos con Marruecos, Centroamérica, República Dominicana, o sea, el CAFTA-RD y Bahrein. Principales disposiciones de la propiedad intelectual y la importancia de la PIC. Pues la evolución de la propiedad intelectual y la importancia de la PIC hasta la adopción de la PIC, la normativa internacional de la propiedad intelectual estuvo circunscrita fundamentalmente a los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, los que no solo eran indispensables entre sí, sino que además aparecían desvinculados de las disciplinas del comercio. Por otra parte, estos tratados relativos a aspectos específicos de la propiedad intelectual, estándares sustantivos, clasificación, procedimientos administrativos, no contaban con un mercado de solución de diferencias relativamente importante, como es el caso de la ADPIC,
sino que normalmente las diferencias debían ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia cuando la diferencia no podía resolverse por la vía del mutuo acuerdo. Además, la adhesión a dichos tratados no estaba sujeta a ningún requerimiento, sino que cada país pues, resolvía por voluntad política y decisión propia el adherirse o no a alguno de ellos. Estos tratados, especialmente aquellos de carácter sustantivo, otorgaban a sus miembros, particularmente en el caso de la propiedad intelectual, una amplia flexibilidad para dar cabida al ritmo que cada uno de ellos quería seguir en materia de protección. Hasta antes de la adopción del acuerdo de las AIPIC, cada estado era libre de establecer, por ejemplo, tanto el número de años de duración de la patente como sus modalidades. En octubre de 1987, la Secretaría de la OMPI preparó un informe en el cual se analizaron los plazos de duración de las patentes y las modalidades que estaban contempladas en las legislaciones vigentes a marzo de ese año. Se analizaron las legislaciones vigentes a esa época de más de 100 países, incluyendo 3 convenios internacionales, entre ellos el Convenio sobre la Patente Europea EPO. El estudio llegó a individualizar periodos de duración de las patentes que iban desde los 5 años hasta 20 años. Lo curioso de este estudio es que el 35% de las leyes analizadas ya contenían un plazo máximo de 20 años, aunque computados de manera diferente. Un 29% de los países y convenios incluidos en el estudio contemplaba un plazo de 20 años contados desde la presentación de la solicitud, que constituye el estándar actual del ADPIC. Además, un 31% de los mismos disponía un plazo máximo de protección de 15 años y en un 20% de ellos el plazo se contaba desde la presentación de la solicitud. Desde sus inicios, el sistema de patentes admitió, aunque no fomentó, que existieran ciertos y determinados sectores tecnológicos que pudieran quedar al margen de la protección por medio de patentes. Ni el texto original del Convenio de París ni sus modificaciones posteriores consideraron establecer tales limitaciones, las que quedaban totalmente a la consideración de las legislaciones de cada uno de sus Estados miembros. El fundamento para tales exclusiones pareciera encontrarse en cuestiones de política económica. Bueno, principales disposiciones de la propiedad intelectual y la importancia de la ADPIC. En algunos casos, las exclusiones a la patentabilidad fueron utilizadas por algunos países como una clara forma de fomentar el desarrollo de determinados sectores tecnológicos, sin caer en infracciones o usos ilegítimos. El uso de la industria farmacéutica a este respecto parece ser un claro ejemplo de cómo el sistema de patentes fue utilizado por muchos países, hoy desarrollados, como un instrumento para desarrollar este sector industrial y para avanzar determinadas políticas sociales. La exclusión de la patentabilidad sobre los medicamentos. La exclusión del sector medicamentos de la patentabilidad es un caso emblemático del cambio producido en décadas recientes. Esta exclusión fue la práctica de muchos países hoy desarrollados que la utilizaron como un instrumento de política para desarrollar localmente su industria, quizás con la sola excepción de los Estados Unidos. En efecto, el establecimiento o en los casos en que había sido abolido el restablecimiento de la patentabilidad de los productos farmacéuticos se hizo en tiempos relativamente recientes. La mayoría de los países hoy día industrializados adoptaron sus primeras leyes de patentes hacia mediados del siglo XIX, pero evidentemente estas contenían excepciones a la patentabilidad actualmente prohibidas. Estos países buscaron variadas formas de eludir la protección de los derechos de propiedad intelectual y fueron incluso amenazados de ser sancionados comercialmente por aquellos que estaban a la cabeza de la innovación. Suiza, por ejemplo, no otorgó plena protección a los medicamentos sino recién en 1978. Francia y Alemania en algún momento estuvieron a la cabeza de excluir los medicamentos y los productos químicos de la protección por patentes en las leyes de 1844 y 1877 respectivamente. Alemania, por ejemplo, fue el primer país en excluir a los alimentos de la patentabilidad en su ley de 1877. A pesar de fines de la década de los años 60, comienza a apreciarse una fuerte tendencia en los países desarrollados por incorporar los medicamentos plenamente a los sistemas de patentabilidad. Esta tendencia se recoge en los países
en desarrollo a finales de la década de los 80, derivada fundamentalmente de las tecnologías que se manifiestan en este sentido en las negociaciones de la Ronda Uruguay. Pero en realidad no todos los países adoptaron el mismo mecanismo para comenzar a proteger a los medicamentos. Al respecto, se pueden distinguir tres grupos de países: aquellos que establecieron el sistema in actum, como Canadá, Francia, Suiza, Italia, Japón, Dinamarca; los que hicieron a futuro, como México, Finlandia, España, Grecia; y los que establecieron la patentabilidad con efecto retroactivo, pipeline, como es el caso de Corea del Sur. Algunos países en América Latina pudieron seguir este modelo de exclusión por un breve tiempo. Brasil derogó la protección de productos farmacéuticos en 1945 y la de procesos en 1971. Este ejemplo fue seguido por México, que en 1987 derogó la patentabilidad de medicamentos por un periodo de 10 años. La decisión número 385 del Acuerdo de Cartagena no permitía el otorgamiento de patentes para, entre otros, los productos farmacéuticos y medicamentos. Sin embargo, y siguiendo a la legislación francesa, muchos países de la región mantuvieron desde su primera ley de patentes la exclusión de los medicamentos, la que fue prohibida, como veremos a continuación, a partir del acuerdo sobre los ADPIC. Los dispositivos del ADPIC. Uno de los objetivos del ADPIC, tal como lo enuncia su preámbulo, es reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo. A este respecto, el ADPIC contiene al menos 5 dispositivos mediante los cuales busca alcanzar este objetivo, como la necesidad de fomentar una protección adecuada y eficaz de los derechos de PI, que no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. Estos dispositivos son principalmente el reconocimiento de principios generales propios del GATT, tales como trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida, y el establecimiento de principios objetivos de principios y objetivos específicos de PI, como aquellos contenidos en los artículos 7 y 8, ¿cierto? 7 y 8. Y segundo, el establecimiento de un conjunto de estándares mínimos de protección para cada una de las categorías de derechos de PI. Tercero, la incorporación de mecanismos de observancia de los derechos. Cuarto, la adopción de las normas sobre solución de diferencias de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Y quinto, el reconocimiento de situaciones especiales y transitorias para los países en desarrollo en general y para los países menos adelantados en particular. No obstante, los resultados alcanzados por el acuerdo sobre los ADPIC en relación al reforzamiento de las disciplinas multilaterales de la API, muchos de los temas que los países desarrollados pretendían incorporar a las negociaciones no fueron incluidos y lo fueron de una manera tenue en la versión final del ADPIC. Los estándares mínimos de protección en materia de marcas hay, igual que en el derecho de autor, en materia de propiedad industrial, marcas, patentes, modelos y diseños industriales, indicaciones geográficas, competencia desleal. El ADPIC incorporó las disposiciones sustantivas contenidas en los artículos 1 a 12 y 17 del Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio de París, provocando con ello el mismo efecto que el Convenio de Berna, es decir, el Convenio de París y el Acta de Estocolmo de 1967, pues se hicieron aplicables a todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio, fueran o no miembros del convenio o de esa acta. Y entre miembros de la OMC, la solución de diferencias sobre el convenio se sacó de la esfera de la Corte Internacional de Justicia para pasarlas al sistema de la OMC. En materia de marcas comerciales, lo primero que hay que destacar es que el acuerdo, por primera vez en un tratado internacional, define lo que es una marca y otorga a las marcas de servicios la misma protección que a las de productos. La protección mínima es de 7 años, la que puede renovarse indefinidamente. Perdón. Las marcas es una marca y otorga a las marcas de servicios la misma protección que a las de productos. La protección mínima es de 7 años, lo que puede renovarse indefinidamente. Una de las cuestiones que el acuerdo no reveló fue la protección de las denominadas marcas sonoras, las marcas olfativas y otros tipos de nuevas marcas, las que han sido recogidos en los acuerdos bilaterales como nuevos signos
materia de protección. El acuerdo también protegió la marca notoria defendiendo que la notaría debería considerarse tomando en cuenta la notoriedad en el sector pertinente al público. Inclusive la notoriedad obtenía en el marco de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. El acuerdo dispone igualmente que los miembros pueden establecer condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, entendiendo que establecer relaciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, entendiendo que no se permitirán las licencias obligatorias en materia marcaría y que el titular de una marca fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. Los estándares mínimos de protección en materia de indicaciones geográficas. El acuerdo de los ADPIC ha sido el primer tratado internacional que ha reconocido a las indicaciones geográficas un amplio y elevado nivel de protección. 37. A pesar que al momento de su celebración, esta categoría de derechos era muy poco difundida. Una protección diferenciada y adicional para un tipo especial de productos como son los vivos y las bebidas espirituosas, e incluso establece una protección algo distinta sobre estos dos tipos de productos. Bueno, y tenemos también estándares mínimos de protección en materia de patentes. Bueno, esto ya. Inversión extranjera directa. Se define habitualmente como una operación que involucra una relación de largo plazo, en la cual una persona física o jurídica reside en una economía, inversor directo, tiene el objetivo de obtener una participación duradera en una empresa o entidad residente de otra economía. Una operación de inversión extranjera directa implica que el inversor pretende ejercer un grado significativo de influencia o control en el manejo de la empresa. Intención de control por parte del inversor, en tanto que generalmente se hace con horizontes de corto plazo, conocidas usualmente como empresas transnacionales o multinacionales. Dice allí, finalmente es importante tener en cuenta que gran parte de la expansión de la producción internacional está siendo impulsada en años recientes por los bienes intangibles y por operaciones en el extranjero, basadas en modalidades como la venta de licencias, las frecuencias y la fabricación por contrato. En paralelo, la tendencia hacia la adquisición de la economía facilita la expansión hacia terceros mercados sin necesidad de grandes inversiones, todo ello sugiere la necesidad de considerar nuevos indicadores para analizar la evolución de los procesos de internacionalización, incluyendo el comercio de servicios y de bienes intangibles. En los años 90, los flujos de inversión extranjera directa experimentaron una rápida subida a nivel global. Una forma de ver este proceso es analizando el promedio anual del ratio de flujos de IED, inversión extranjera directa, sobre PIB, el cual saltó de 0,6% en los ascensos del peso relativo de la ID, siguió en, siguió en los 2000 cuando el mencionado ratio trepó a 2,3%. Ya en la década del 2010 prosiguieron los movimientos oscilantes y en el promedio y en el promedio 2010-2018, el ratio flujos de PBI global se ubicó en 2%. Todos estos datos surgen de estadísticas de la UNAM, si bien entre 2015 y 2020 y 2018, dicho ratio registró sucesivas caídas, pasando de 2,7 a 1,5. El peso relativo de la IED en la economía mundial sigue estando claramente por encima,
por arriba de sus niveles históricos. Estrategias y motivaciones de las multinacionales y bueno, no sería más. Bueno, pues espero que hayan aprovechado estas diapositivas. Si hubieran estado presentes me podrían haber hecho preguntas o yo les podría haber hecho preguntas pues, relacionadas con esa lectura, pero pues no hubo participación. Nada, muchísimas gracias por haber atendido. Que pasen una feliz noche. Más. Hasta luego.